Bueno, para los que ya han estado en otros talleres de esto, de pronto ya me conocen y para quienes no, mi nombre es Gisela Andrea, soy practicante de trabajo social y pues hago mi práctica en antivirus para la deserción. Me encargo de esto que tiene que ver camino al egreso, plan padrino y asesorías y también nos acompaña otra compañera de antivirus que es Ana María. Y bueno, digamos que el día de hoy, bueno, sí, el día de hoy le damos inicio a un segundo ciclo de camino al egreso. Vamos a abordar durante 4 talleres aproximadamente lo que tiene que ver como con campos profesionales, como de pronto esas líneas por las cuales ustedes se pueden ir una vez terminen o egresen de la universidad. Entonces, ojalá que aprovechen mucho de estos espacios que son pensados justamente para ustedes. Aprovechen, pregunten, escriban por el chat. La idea es que estén como muy activos, ¿cierto? Y que justamente aprovechen que Manuel, que es un egresado, tiene la disposición de enseñarles un poquito sobre todos estos temas. Eh, no siendo más, entonces les cuento que estamos con Manuel Ochoa. Él es un egresado de Ingeniería de Sistemas de la UDA. Él nos ha acompañado en varios talleres de camino al egreso y también en los conversatorios antivirus. Entonces, quienes han estado como pendientes de nuestros talleres y de los conversatorios, ahí pueden, pues, ya saben más o menos quién es él. Igualmente le vale el espacio para que él se presente y les invito a que estén muy pendientes de las redes sociales, de nuestro Instagram, @somos antivirus para la deserción, porque allí van a encontrar como todas las programaciones, todos los enlaces y todas las cosas chéveres que de pronto vamos a ir haciendo para ustedes. Entonces, no haciendo más, Manuel, bienvenido, este espacio es tuyo. Hola, bueno, listo. Voy a empezar compartiendo pantalla porque tengo la presentación ahí. Démosle. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, Listo. perfecto. Soy Manuel Ochoa. Me estaba contando la compañera de antivirus. Tengo 5 años de experiencia laboral en la industria. En este momento mi título es de Senior Backend API en una empresa en el exterior. Se llama Hashworks y trabajo para clientes de Estados Unidos. Lo mismo fue en Globan, trabajé para Autodesk. Y en el 2016, que no me había graduado todavía, trabajé por una empresa pues de acá de Medellín, ¿cierto? Me gradué en el 2018, egresado de la ODA, y en este momento estoy estudiando una maestría en DevOps y Cloud Computing. Listo. Además de eso, estoy casado, tengo gatos, me gusta mucho el WoW, soy el mejor chamán de mi barrio. Formación random ahí un poquitico. Ahora, para entrar más en tema de qué es un desarrollador full stack, o sea, estamos aquí como para saber qué abarca ese perfil, ¿cierto? Dice Coursera en su página, desarrollador full stack, lo pone bastante sencillo. O sea, es una persona que es competente para trabajar tanto en backend como en el frontend de un website, ¿cierto? O sea, llamando al backend todo lo que sea manejo del servidor, manejo de la base de datos y manejo de un servidor que nos permite exponer datos. Ya para allá sobre cómo funciona la web, ya vamos hacia allá, ¿cierto? Entonces, esa parte es la del backend. En resumen, base de datos y un servidor y un lenguaje de servidor que me permita manipular esos datos. Para el frontend, para la parte del frontend, eh, digamos que se desliga porque el frontend corre pues en el navegador, entonces necesita siempre trabajar con HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? Entonces ahí vienen nuevos retos que es, bueno, también se desarrolla solo para frontend, solo para el frente, para el end user, ¿cierto? Para el usuario final. En el backend podemos ver lenguajes como Python, PHP, Ruby on Rails, Java, ¿cierto? Así todos los lenguajes, ¿cierto? Pero en el frontend digamos que vamos más limitados porque vemos cosas como JavaScript, no más, ¿cierto? También hay otras tecnologías que están creciendo, que yo creo que ya tienen muchos años, solamente que no son muy usadas, como WebAssembly, creo. Permiten escribir backend casi que en C, si no estoy mal. Pero bueno, y con respecto al web design,
pues comprende todo lo que sería UI y UX, ¿cierto? Si estamos hablando de un desarrollo full stack es porque te vas a encargar de todas las cosas, no solamente vas a hacer un backend, una base de datos y luego mostrar eso en una página todo horrible. También te toca pensar en el usuario final, ¿cierto? En interfaz y en experiencia de usuario. Lo que es un desarrollador full stack. Para empezar con eso, quiero repasar un poquito porque realmente yo también aprendo mucho de preparar estas charlas. Y lo primero que quiero abordar es realmente cómo funciona la web, ¿cierto? Cómo vemos la web nosotros en el día a día. Y esto es más o menos una pequeña explicación de eso. Entonces, cuando ustedes abren un navegador y piden una URL, que realmente están haciendo es que le están mandando una solicitud a un DNS, a un servidor DNS. ¿Y qué es un servidor DNS? Un diccionario gigante que guarda la dirección con la IP pública del servidor, ¿cierto? Y le pasa esa solicitud a mi servidor. ¿Y mi servidor dónde puede estar? En estos momentos puede estar en muchas partes. Mi servidor puede estar en mi máquina local, o mi servidor puede estar en la nube, o mi servidor puede estar en un data center de este país, en un data center de otro país. ¿Cierto? ¿Y qué espera mi navegador, que es mi cliente, ¿cierto? Espera una respuesta que va a traer HTML, CSS y JavaScript la mayor parte del tiempo para poder ver una interfaz e interactuar con ella. Entonces así funciona la web. Lo más importante es entender que se maneja con estos, como con estos saludos, ¿cierto? Con estos handshakes, que es la solicitud y la respuesta, las cuales se manejan en formato HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Acaba de decir ahí, nada raro, como que entre los servidores se comunican con texto, ¿cierto? Se comunica con texto que tiene valores, que por dentro tiene demasiada información. Y así como un HTML tiene una cosa tiene una parte que se llama el meta, o un archivo de por sí tiene una parte que se llama el meta, es información que no se ve pero que le pertenece al archivo. Lo mismo pasa con estas solicitudes. Tiene información meta, como qué tipo de solicitud es, de dónde viene, a dónde va, ¿cierto? O qué quiero que me devuelva, o en qué formato está, ¿cierto? Ya todo eso lo vamos a ver. Listo. Request, ¿cierto? Lo que les estaba hablando ahora. Un request es para mí. De pronto se puede encontrar otra definición porque un handshake también se refiere pues a seguridad, ¿cierto? Pero para mí un request es un handshake, ¿cierto? Envía una solicitud y usted recibe una respuesta. O sea, usted está teniendo interacción, su browser, su navegador está teniendo interacción con un servidor. Se están comunicando entre los dos y se está mandando información entre los dos, que la mayor parte del tiempo que va a hacer, usted hace un request HTTP, desde el navegador normalmente es un request get, y va a obtener un HTML. Entonces, así se ve un request. O sea, eso es lo que usted hace cuando usted abre el navegador y tipea, pues, y escribe www.google.com. Está cambiando el request URL. ¿Cuál es el método? Un método get. Si la página encontró, devuelve un 200, ¿cierto? Lo que usted espera, pues, que devuelva. Y esa información también tiene esta metadata que yo les decía, como, bueno, que va más allá del request, que es lo que está pidiendo, ¿cierto? Permiso. Bueno. Como por ejemplo, ¿qué acepta, cierto? ¿Qué tipo de esquema tienes con respecto a seguridad, el tipo de la aplicación? Si es HTTP o HTTPS, ese tema no lo voy a abordar en esta charla porque es un tema muy de seguridad, ¿cierto? Pues sí, de seguridad más que todo. ¿Y qué tipo de formatos acepta, pues, por ejemplo? Y esa es una respuesta. La respuesta también trae su metadata, ¿cierto? También trae que, hey, el tipo es, por ejemplo, esto es lo más importante, el content type. Si el tipo dice que es text HTML, entonces, ¿qué es lo que va a hacer los navegadores? ¿Qué llevan los navegadores haciendo desde hace más de 20 años? Reciben este HTML y lo renderizan, ¿cierto? El HTML desde la derecha, llegan y lo renderizan y lo ponen bonito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el negocio de los navegadores? Recibir HTML y renderizarlo, ¿cierto? Lo mismo con el CSS y con el JavaScript, y por eso es que hay diferentes tipos de navegadores
Y por eso también es que, pues, siento yo que un chiste en la industria es como darle soporte, por ejemplo, al Internet Explorer, ¿cierto? Porque fue un navegador como que siempre estuvo muy atrás con respecto a los estándares de HTML, CSS y JavaScript. Listo, tenemos mucha información como el servidor, el estatus de la respuesta, etcétera, etcétera. Lo más importante es que entiendan que así se comunican, pues, tanto yo con mis servidores como entre servidores, también se puede comunicar así, ¿cierto? Ahora, que es un stack de tecnología. En este momento no estoy mirando el Zoom, pero si me pueden ir diciendo como si alguna vez han trabajado con alguna tecnología y cómo les ha ido, ¿cierto? ¿Alguna vez han cogido una tecnología como esta, un web framework de estos que te permiten un montón de herramientas para desarrollar más rápido, ¿cierto? Creo que lo vayan pensando y que me compartan pues en el chat si quieren, si han trabajado con alguna o si les interesa alguna, ¿cierto? Que puede que las miremos en este momento. Entonces, un tech stack con una pila de tecnologías es como distribuir su aplicación, ¿cierto? Para un desarrollador full stack, este va a ser como la estructura inicial de su aplicación, su sándwich, ¿cierto? Él va a elegir un frontend, va a elegir unas APIs, que unas APIs pues son productos, servicios externos, y va a elegir un backend, o sea, un lenguaje en el servidor, una base de datos, y cómo va a distribuir de información, ¿cierto? Espero que hasta el momento pues se entienda. Y si no, porfa, me ayudas si tiene alguna pregunta, que es que no estoy viendo el chat de Zoom. O si voy muy rápido, si tienen alguna pregunta, Luis. Voy a hablar de los stacks más trabajados en la industria en este momento. Y pues obviamente hay mucho. Realmente un stack no tiene que estar definido por la moda, ¿cierto? Un stack puede ser lo que le funciona a una compañía. Entonces, por ejemplo, el stack probablemente más, con más años, que ha durado mucho en el mercado, es el stack LAMP, que es Linux, Apache, un Apache Server, MySQL y PHP. Literal, pues tienes todas las herramientas ahí para desplegar una página web. Y de este stack nacieron herramientas open source como WordPress y Drupal, ¿cierto? Alguna vez leía por ahí que de toda la web en el mundo en ese momento el 70% está hecha en WordPress, ¿cierto? Entonces, nunca es malo pues descartar tecnologías así parezcan anticuadas o viejas. Lo que pasa con eso hay que ser muy inteligentes, que WordPress y Drupal le dan solución a un tipo de problema solamente, que es el problema del CMS, o sea, Content Management Service. Mejor dicho, blogs, ¿cierto? Se tiene un blog, un blog tiene un artículo, que un blog tiene comentarios, que un blog tiene artículos relacionados, que un blog tiene likes, ¿cierto? Entonces esto no soluciona el 100% de los problemas en la industria, por eso es que el WordPress no funciona para todo. Así algunas compañías hagan parecer que el WordPress sí funcione para todo, ¿cierto? Porque hay plugins, por ejemplo, como WooCommerce, que te van a integrar pagos. O hay muchos, de hecho hay muchas páginas que editamos día a día que probablemente estén hechas en WordPress y tengan un plugin de e-commerce y ya, eso soluciona dos problemas, ¿cierto? Pero no soluciona el resto de los problemas en la industria, que es hacer aplicativos a la medida. Bueno, ya pasando de ahí, eh, no sé qué tanta experiencia pues tengan en general con Node.js, con JavaScript, pero lo interesante de los siguientes stacks que les voy a hablar es que JavaScript permite quedarse en un solo lenguaje y escribir tanto cliente, o sea, frontend, como backend, ¿cierto? Entonces es un plus gigante. Entonces los desarrolladores frontend ya no solamente son los desarrolladores frontend, sino que como pueden usar JavaScript en el lenguaje de su servidor, pueden tanto manejar los datos como recibirlos y mostrarlos. Es un plus gigante porque digamos, en la universidad, por ejemplo, hasta donde yo me acuerdo, enseñan Java. Y no estoy diciendo que es malo. Java tiene su propio stack y ya se lo voy a mostrar. Pero digamos que si usted sabe Java y ha visto JavaScript, sabe que son muy diferentes. El uno es
declarativo y el otro es imperativo, el único es dinámico y el otro es tipado fuertemente, y vas a tener esa pelea ahí de que normalmente la persona que encontres para hacer una no hace la otra, ¿cierto? O si la hace, tiene que ser alguien pues con muchos años de experiencia, pero digamos que para el full stack con JavaScript es más fácil empezar una carrera, ¿cierto? Porque no tienen que salir de la zona de confort del lenguaje. Entonces tenemos el stack más conocido que es el Min, ¿cierto? Que es MongoDB, Express, Angular, pues todo en Node.js. Donde MongoDB es la base de datos y ya vamos a ver que puedes escoger entre una cantidad varia de bases de datos, puedes escoger MySQL, puedes escoger Mongo, uno puede escoger lo que le funcione, ¿cierto? Pero este stack es como el más visto, se puede decir que en la industria al menos para Node.js. Pero si no te gusta Angular, también están las opciones de MERN y de Maven, ¿cierto? Que es con Vue y con React, respectivamente. A seguir. Entonces, luego de escoger un stack, a ver esto por aquí, por si algo. Entonces, por ejemplo, para hacer una aplicación full stack podrían ir y coger, como haciendo el sándwich, ¿cierto? Podrían escoger partes para su sándwich, el pan de arriba, el jamón y el pan de abajo. Entonces empiezan con la base de datos. Pueden escoger entre muchas cosas, pueden escoger bases de datos relacionales o no relacionales, que es mi recomendación, ¿cierto? Que estudien bastante, que sepan cuál es la diferencia para saber qué tipos de bases de datos hay. Porque las bases de datos relacionales son fuertemente acopladas, por así decirlo, y digamos que no son muy rígidas, ¿cierto? Es el momento de hacer cambios, el momento de querer implementar nuevas cosas o de querer mover un modelo, no va a ser tan flexible como hacer una base en MongoDB, por ejemplo. Y acá hay otro montón de bases de datos pues, que tienen muchos usos. Una es de grafos, otra es una Memcache, que funciona prácticamente como una memoria RAM, pero para aplicaciones. Y otras son, creo que el ojito es Apache Cassandra, una solución open source para NoSQL también. Qué pena contigo. Johan tiene una pregunta. Claro, Hola, yo hola. quería preguntar si nos podrías hacer el favor de relacionar como el stack LAMP con el Min, porque me cuesta saber, Ah, listo, ahí qué pena. Linux, sí, pues si No, Linux claro, es como el Node o algo así. claro, pues acá el Stack Lamp es porque fue como el primer stack que ya había pues en el tiempo, o sea, eso estaba hasta el 2008. El Linux, el AL es de Linux solamente porque es el servidor que sostiene pues como toda la infraestructura, ¿cierto? Entonces, como hay LAMP, hay WAMP, que es en Windows, ¿cierto? Donde Apache es el que, pues decir así, el que sirve, el que recibe las solicitudes y devuelve las respuestas, ¿cierto? MySQL es la base de datos y con PHP se hacía tanto el backend como el front, ¿cierto? Es un tema un poco peligroso con respecto a la seguridad porque fue donde se descubrieron pues los mayores problemas de SQL injection. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el stack más actuales? La cosa con los stacks más actuales es que eso ya corre en cualquier máquina, ¿cierto? Porque Node.js, pero así también como PHP, también es inherente pues del sistema operativo. Entonces sí, no hay relación entre el Linux y el Min, porque realmente el Linux es el sistema operativo en el que corre y el MongoDB pues es la base de datos. Ahí la relación sería que MySQL es a MongoDB, ¿cierto? PHP es tanto Express como Angular y, y Apache sería más que toda la parte de Node pues, y Express que permite servir los recursos pues, que yo exponga, ¿cierto? Digamos que no hay como una línea de conexión fija, ¿no? Porque ya no se tiene en cuenta, en los nuevos stacks ya no se tiene tanto en cuenta el sistema operativo, ¿cierto? Porque vos lo puedes correr en cualquier parte. No, claro, Sí, muchas gracias. listo, qué pena. A ver, vamos aquí. Entonces empezamos a armar el sándwich, tenemos una base de datos, escogemos un código, es como un lenguaje de servidor, es que escogemos un framework, ¿cierto?
porque es más sencillo que tener que volver a escribir todo desde cero. Igual, yo recomiendo escoger los frameworks los que menos se abstraigan, ¿cierto? Y ya vamos para allá. Por ejemplo, Node.js, de los frameworks de web frameworks que te abstraigan menos es Express. Y justo en eso traje el demo hoy. Express toca hacer mucha cosita a mano, ¿cierto? Pero también van a encontrar cosas como Nest.js, Tails, para Node.js sobran los frameworks y sale uno cada día, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado y aprender lo básico, si van a aprender Node.js, que es por ejemplo Express, porque en Express están basados el resto de los frameworks prácticamente. Si sabe uno, sabe todos. Es como la mentalidad de JavaScript, ¿cierto? Si usted sabe una cosa, sabe hacer todas. Para Java tenemos Spring. No sé si los que están en la universidad todavía los ponen a hacer cositas en Java y a mostrar, por ejemplo, en JSP, ¿cierto? A renderizar vistas ahí en JSP o así. Spring sería el framework de Java que más se usa en la industria realmente, al menos para full stack. Probablemente hayan otros frameworks para otras cosas. Por ejemplo, yo tenía un amigo que tiraba, perdón, que tiraba, no, que sabía Play Framework y es de Scala. Entonces, tracto, ¿cierto? Para Python tenemos Flask y Django. Django, no sé si lo han escuchado, pero probablemente sea el más famoso de Python. Abstrae mucha cosa, abstrae demasiada cosa, pero es muy sencillo, ¿cierto? Muy sencillo empezar a hacer una aplicación. Y digamos que Flask para mí es el espejo contra Express. Flask es a Python lo que Express es a Node.js, ¿cierto? Un poquito pelado y mucha cosa, te toca implementar mucho, pero es totalmente transparente lo que está haciendo. Para PHP hay muchos también, pero probablemente el que más destaca es Laravel. A mí Laravel me encantó cuando lo probé hace muchos años. Tiene todo muy bien definido. Y algo que no se ve mucho en Colombia, pero que se usa mucho en el exterior, es Ruby on Rails. Framework de backend que también te permite hacer muchas cosas, que es muy flexible, que te puede perdonar errores, ¿cierto? Y pues Ruby es un lenguaje que tiene más de 20, 30 años, entonces también lleva varios años en el mercado. Se puede usar por comodidad más que todo. Con respecto al backend, probablemente haya muchos frameworks. Las empresas eligen con qué les va mejor de acuerdo a lo que ya lleven usando, ¿cierto? Para el frontend hay muchas opciones. Lo primero que tengo que aclarar aquí es que podrían usar vanilla JavaScript, o sea, JavaScript pelado, ¿cierto? En cualquier situación podrían usar JavaScript pelado. ¿Qué pasa? Que se les va a ir un tiempo, ¿cierto? Se les va a ir un tiempo reinventando la rueda, haciendo lo que la gente ya lleva haciendo unos años, ¿cierto? Y para eso pues también tenemos opciones. Personalmente, yo soy entusiasta de Vue, todo este año he hecho React. Acá no noté React, ups, me olvidó React. Pero hay muchos, ¿cierto? Y así como les decía, los frameworks de backend, los frameworks de frontend van saliendo muy rápido. Van saliendo muy rápido y lo mejor es quedarse con lo más estable, nunca con lo más nuevo, ¿cierto? Los React, Angular y Vue para mí son los tres más estables, los tres más sólidos. O no stacks de Java Angular, no stacks de Java React. Cualquier combinación es posible. O cualquier stack de Express con, bueno, sí, como ya les había dicho, min, mern y miden, ¿cierto? Hay muchos para escoger. Según las encuestas de Stack Overflow del año pasado, Svelte, perdón, ha sido como el que más han adoptado a los desarrolladores estos últimos 2 años. Ha tenido bastante gusto, ¿cierto? Pegado harto. Con respecto al CSS, también tiene muchas herramientas. Lo primero que yo quiero pues, dejar claro es que no se tienen que abrumar como por todo esto, porque al final lo importante es que se sepan las bases y que sepan que es como ponerse un cinturón y llenarlo de herramientas, ¿cierto? O sea, si vas a hacer web, si vas a hacer perdón, base de datos, si vas a hacer backend, entonces aprendes una relacional o una no relacional, te la aprendes bien. Por ejemplo, si es relacional, aprendes MySQL, aprendes bien. Si es lenguaje del servidor, escoges un solo lenguaje, escoges Python, escoges Node.js, pues o JavaScript,
escoges Java, escoges Laravel, pero escoges solamente uno y te vuelves bien teso en ese, ¿cierto? Y haces tu propio stack, vas llenando tu cinturón de herramientas hasta que todo este montón de cosas que les estoy diciendo aquí, probablemente vayan a poder acceder a esta presentación, las puedan usar en el futuro cuando las necesiten, ¿cierto? Empiecen como a, como a aprender porque sí, ¿cierto? Como, uy, bueno, voy a usar este y este y este y este y este porque se ahogan un poquito en todo este tema de las nuevas tecnologías. Uno se puede ahogar solo, ¿cierto? La idea es aprender qué usar, mantenerlo simple y obviamente cuando ya esté cómodo, empezar a agregar herramientas que le van a facilitar más la vida. ¿Y por qué hablé de eso aquí? Pues hablé de eso en el CSS porque siempre me da mucha dificultad todo ese tema de preprocesadores y postprocesadores porque es como una capa extra de aprendizaje para el CSS que de por sí ya es bastante difícil. Por si yo siempre que tiro CSS me duele como todo, ¿cierto? Como el cuerpo, porque siempre me toca googlear. Llevo más de 5 años googleando cómo centrar un div y todavía me queda así pues como la imagen. ¿Cierto? Eh, y es muy bueno, pues al menos para alguien que está en la universidad, para un proyecto rápido, para alguien junior que si van a usar frontend, usan una librería que ya traiga componentes listos, al menos para irse acomodando y vean cómo funciona algo muy bien hecho, ¿cierto? Como por ejemplo Bootstrap, como lo que más se usa, ¿cierto? Digo yo que Bootstrap es lo que más me gusta. A mí me gusta más Bulma y en mis proyectos laborales he usado más Material. Tailwind CSS es una nueva propuesta que es donde se puede construir su propio sistema de diseño. Significa que es menos CSS porque ya tiene ciertas clases listas, pero te toca hacer el mismo trabajo de construir un sistema de diseño, ¿cierto? De construir, porque él no va a traer componentes como los otros tres de arriba. Entonces se toca construir que un modal, que los formularios, ¿cierto? Dale como la vista y cómo se siente a cada componente de CSS. Y es muy brutal, pero, muy compañero, pero tiene la desventaja de que para un desarrollo rápido te puede quitar el tiempo, ¿cierto? Te puede quitar un poco el tiempo. Bueno, entonces al final, cuando coges una cosita, una de cada una, y tenés aquí ya tu stack de tecnología, ¿cierto? Y ya lo único que puedes elegir es qué va a ser de frontend, qué va a ser de backend, ya voy para las APIs, ya vas a tener de frontend o backend y vas a poder ver que así como un full stack puede hacer solamente web, también hay unos que pueden hacer móvil, por ejemplo, o que pueden hacer tecnologías híbridas de móvil que le permiten pues que el JavaScript le haga tanto para web como para móvil como para el resto, ¿cierto? Y para backend pues tenemos el lenguaje de servidor y tenemos la base de datos y pues acá está algo que no incluí pues como en la charla que es como un proveedor de nube, pero es como ir pensando, como inyectarles el pensamiento como listo, ya tengo todo esto, lo tengo corriendo en mi máquina, ¿dónde lo voy a poner para que se ejecute 24/7, ¿cierto? Sinceramente, a mí me regañan, yo el computador prendido las 24 horas al día, entonces yo no voy a poner un servidor a, a servir mi aplicación, ¿cierto? Pues yo la monto en la nube. Las empresas la montan en la nube pues, en general o tienen su propia nube. Listo, con respecto a las APIs. Las APIs es muy importante en el desarrollo de full stack. Yo conozco Heroku para montar mis apps. ¿Qué otras páginas hay? Hay muchas páginas de hosting, ¿cierto? Heroku le da solución al problema de que usted necesita montar una aplicación y la necesita eso. Un paso, gracias. Las formas de service. Y que usted necesita montar una aplicación y la necesita montar para allá, ¿cierto? Entonces usted a Heroku, ¿qué le pasa? Le pasa el repositorio con su código y él le monta un servidor con el código montado. Pero digamos que esas mismas opciones te las ofrecen otras plataformas, pues otros proveedores de cloud, Google, Azure y AWS, y también Alibaba, IBM y Oracle, y todos tienen su versión de cómputo en la nube, ¿cierto? De cómputo elástico en la nube. Por ejemplo, el demo que hice lo monté en AWS, se puede decir el espejo del servicio de ellos, de lo que es Heroku, ¿cierto?
Con respecto a otros parecidos a Heroku, no estoy seguro, pero sí, Heroku es como de uso también. Bueno, ahora, a hablar un poquito. Entonces ya tenemos el frontend escogido, ya tenemos el backend escogido, ¿cierto? Ya hemos escogido todas las partecitas. Ahora, una aplicación muchas veces no solo consiste en los datos que uno tiene, ¿cierto? Sino que también va a consistir en aplicaciones de terceros que se acceden mediante APIs, ¿cierto? Que son Application Programmable Interface, que nos va a permitir consumir servicios de terceros, o sea, SaaS, ¿cierto? Software as a Service, de otras compañías. Nos van a permitir cosas como pagos con Stripe o querés hacer media services, pues o sea, querés grabar videos, mandar SMS, etcétera, etcétera. Por ejemplo, usas Twilio o la autenticación y el manejo de usuarios ya está muy quemada, ya está muy reinventada y eso es una startup de una sola persona. Eso es auto, ¿cierto? Es el último iconito. Entonces tenés todo ese montón de servicios a tu disposición y los puedes acceder mediante API. Vos pones ataque tu backend y a veces pues tu frontend, depende del problema. Interactúen con estos para terminar de hacer pues para terminar de consolidar un servicio completo, ¿cierto? ¿Cómo así? Se tiene una aplicación y usted le quiere poner autenticación. Entonces le pone auto. Entonces el backend se va a comunicar con los servidores de auto y se va a tener su autenticación ya lista. Y cuando uno dice autenticación ya lista, ¿es qué? Manejo de usuarios, granularidad, access control, jerarquía, ¿cierto? Permisos, inicios de sesión con Google, Facebook, etcétera, etcétera, integraciones con el DAP, un montón de cosas, ¿cierto? Si a usted le toca hacerla solo, le toca pues en talla, escribir la base de datos de los usuarios. La duda, ¿auto se implementa en el back o en el front? Pues auto es ellos les dicen el tenant, ¿cierto? Que el tenant es como tu porción de sistema de usuarios en la nube de ellos. Y para poder trabajar con esos datos, para poder autenticar, muchas veces necesitas un servidor, ¿cierto? Necesitas un servidor que funcione de intermediario. Pero como vos sabes, si uno pone pues llaves o si uno expone muchos permisos a un cliente web, puede estar corriendo peligro de que los datos, pues, de que esos datos estén en brecha, ¿cierto? De que puedan acceder a sus datos desde los clientes y usted le pone toda la información a los clientes. Probablemente se puede implementar desde el front, pero que debe ser más recomendable implementarlo desde el back porque el servidor debería pues, tener la responsabilidad de comunicarse con auto, ¿cierto? Y que sea el que se hable de credenciales y de temas de seguridad, ¿cierto? Y exponerle al cliente solamente lo que necesita, ¿cierto? Ya autenticó, listo, este es su token, pero eso es un tema pues de integración de servicios. Me parece muy buena la pregunta, pero sí, normalmente los APIs implementémoslos en el backend, ¿cierto? Ahora, a mí me gusta mucho hablar, a mí no me gusta mucho, pues yo no me la paso todo el día hablando de patrones, pues. De hecho, nunca hablo de patrones, de hecho, nunca los leo. ¿Por qué? Porque el patrón es una cosa muy graciosa. Los patrones de diseño, pues y de desarrollo es una cosa muy graciosa porque yo en la universidad no los entendía, ¿cierto? Pues uno tiene los ejemplos ahí enfrente, pero uno no los comprende porque uno no está en la industria dándose duro con los problemas que realmente solucionan. Para mí un patrón, sinceramente, es cuando ya he visto algo muchas veces y que se ve que tiene una solución fija. Se ve que tiene una solución fija. Ahí es donde busco cuáles son los patrones, ¿cierto? ¿Qué patrón me puede solucionar eso? ¿Por qué hablo de esto? Porque en el desarrollo full stack tenemos unos patrones, pues no voy a decir fijos, pero sí son pues, los más vistos. Y que si usted se va con esos patrones, usted puede desarrollar prácticamente en cualquier lenguaje, en cualquier servidor, con cualquier infraestructura, con cualquier frontend, porque usted tiene sus patrones listos. O sea, es como la idea metafísica de cómo están todo este sistema constituido. O sea, usted no va a necesitar ni de lenguajes, ni de nada más probablemente. Entonces, a empezar con el patrón MVC. MVC es el modelo vista controlador. Este es más un patrón más que todo arquitectónico.
ahí se acuerdan de él, pero entonces tenemos, es que no traje imagencitas para eso, lo siento. Tenemos que el modelo es la entidad encargada pues, de comunicarse con la base de datos, ¿cierto? La vista es la entidad encargada de mostrarle a mi cliente, usuario, persona, una interfaz, y el controlador que se encarga de manejar la lógica de negocio y decirle a la vista que va a devolver, ¿cierto? Patrón es más común de la web, es el patrón cliente-servidor, siempre va a existir. El cliente es su navegador porque el cliente recibe el HTML, el CSS, el JavaScript y lo renderiza. Y el controlador y el modelo van a estar en su backend, ¿cierto? Ojalá separados. Es la cosa, ¿cierto? Es lo que soluciona ese patrón arquitectónico, que estén separados, que estén bien encapsulados. Que el modelo sea una cápsula, que el controlador sea otra. Ahora, el patrón singleton. El patrón singleton es un patrón creacional que lo que nos evita es crear la instancia de algo. No voy a hablar de clases o funciones porque me parece que deberíamos darlo súper general. Singleton es un patrón que permite crear una instancia de una sola cosa y mantenerla viva por cuanto viva una, pues, por cuanto corra una aplicación, ¿cierto? El ejemplo más claro de eso es una conexión a base de datos. Le voy a poner ese ejemplo. Si en general pues estamos más de octavo semestre, una base de datos, digamos que es una aplicación y su aplicación tiene una sola conexión a la base de datos. Pero entonces por escalabilidad tiene que montar 10 instancias de esa aplicación. Entonces significa que cada vez que haya una entrada, pues cada vez que le pidan un recurso a ese servidor, si usted no implementa el singleton, usted estaría creando una conexión directa a la base de datos n veces por 10, ¿cierto? Entonces, mala cosa, la base de datos se cae, no tiene tantas conexiones. De hecho, las bases de datos relacionales tienen una cosa que se llama un pool de conexiones, ¿cierto? Como para darle solución a eso, pero tampoco es suficiente porque vos estás ahí creando una instancia de conexión directa a la base de datos cuando cada vez que alguien te pide un recurso, ¿cierto? Cada vez que alguien quiere manipular un recurso, es que se hace, le pone un singleton, una sola instancia de esa base de datos es la única que va a existir por aplicación. Entonces ya no tenés n por 10, sino que ya solamente tenés 10, por ejemplo, ¿cierto? Que viven mientras viva la aplicación. Un patrón importante, pues, y también se puede ver desde el frontend. Cuando se consumen APIs desde el frontend, ¿cierto? El patrón es strategy, patrón de comportamiento. Y lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Ustedes tienen una pasarela de pago, ¿cierto? Ustedes están haciendo un e-commerce. Y en el e-commerce usted siempre va a tener los mismos datos del consumidor, ¿cierto? Va a tener la cédula, la dirección, el teléfono, etcétera, etcétera. Pero el método de pago va a cambiar cómo se hace el pago, ¿cierto? Porque mi pago puede ser por tarjeta, en efectivo, pues débito o crédito. Serían pagos pues diferentes al fin y al cabo. Entonces acá es donde se aplica el patrón de estrategia porque usted tiene un solo consumidor y tiene un solo pago, pero el pago va a ejecutar una acción diferente de acuerdo al tipo de pago que se haya. Perdón, al tipo de pago que haya en ese momento, ¿cierto? Un patrón de estrategia. Hey, si hay algo, no necesitamos repetir esa clase 10 veces, o no necesitamos repetir esa acción 10 veces porque nuestra clase de pagos o nuestra entidad de pagos va a tener implementada cada estrategia, ¿cierto? Para poder hacer el pago. O por ejemplo, como decía alguien con lo de auto, autos implementan el pago en el front. Auto tiene varias estrategias también. Se puede autenticar usuarios contra una base de datos, autenticar usuarios contra Facebook, autenticar usuarios contra Google. Entonces sigue siendo la misma instancia de auto, pero la estrategia que se define para autenticar es otra. Es buen patrón pues para que vea que se repite. El patrón observador también es un patrón de comportamiento y es un patrón que nos permite, que le permite a una entidad notificar a otra, ¿cierto? Entonces uno como lo ve. Yo digo que a nivel arquitectónico se ve, por ejemplo, en las notificaciones que a usted le llegan al celular, ¿cierto? Eso no se le inscribe solo. Cuando usted abre
aplicación y usted acepta unos permisos, está como metido en una lista de las personas a las cuales va a llegar una notificación. Entonces el sistema filtra la información que es correspondiente para lanzar una notificación y a usted llega, patrón observador. También se ve mucho en la web, ¿cierto? Pues más que todo en cómo funciona la web por dentro, porque digamos que todo este sistema de eventos que tiene la web, yo considero que es un patrón observador. Habría que hacer pues la búsqueda, ¿cierto? Por ejemplo, que si yo le doy clic a un botón, entonces yo le adjudico una función on clic a ese botón, significa que le estoy diciendo, venga, obsérveme para cuando este evento suceda, ¿cierto? Cuando ese evento sucede, notifica la función y le manda un input, ¿cierto? Un evento. Y el patrón decorador es más estructural, se ve mucho más claro pues en los lenguajes que en otros. Yo lo podría ver, por ejemplo, en React. React, si muchos no conocen React o alguna, o Vue o Angular o cualquier cosa, son frameworks pues, de la web que te permiten hacer componentes reusables. Y muchas de sus propios componentes custom al momento de iniciar, ¿cierto? O sea, no use el botón pelado de HTML, el botón, que haga su propio botón en un componente. Póngalo solo en un componente, o sea, envuelva el botón de HTML en un componente y sin modificarlo, agréguele funcionalidad, ¿cierto? O sea, hace su propio botón y usted le dice, venga, este botón va a tener estados de success, danger o información o cualquier cosa que pueda tener un botón, o puede estar deshabilitado, o puede ser largo, puede ser chico, así es que se hacen las librerías, puede ser largo, puede ser pequeño, puede ser mediano, puede con el fondo blanco o con color, ¿cierto? Entonces mira que estás ampliando la funcionalidad del botón HTML envolviéndolo en tu propio componente custom. Eso es, creo yo que es el ejemplo más fácil de entender del patrón decorador. Con respecto pues a, por ejemplo, a lenguajes de servidor y Java, es cuando envolves una clase dentro de otra y le agregas funcionalidad, ¿cierto? ¿Por qué hablo tanto de patrones? Por esto. Patrones nos permiten traducir todo nuestro conocimiento independiente del lenguaje de la herramienta. Mi recomendación es bastante de patrones y fundamentos porque tengo que admitir que yo fui una persona de probar los últimos lenguajes, pues el último framework de Node.js, de sentarme a escribirlo, hacer tutoriales y vos se quedas en un tutorial hell, ¿cierto? En un loop de tutoriales, probando N frameworks, N S y, y uno no aprende nada realmente. La forma de romper el loop es coja una sola cosa, coja probablemente el framework más transparente y hágase un proyectico donde usted pues ponga como qué va a hacer, ¿cierto? Como venga, le voy a integrar usuarios o necesito esta lista de personas, entonces voy a hacer una tabla en base de datos y lo voy a mostrar así y allá y va a tener X o Y botones, ¿cierto? Entonces va a poder aplicar todo lo que ha estado aprendiendo con lo que va a aprender, ¿cierto? El framework o algo bien transparente. Pero se lleva todo eso para que el día de mañana, si necesita cambiar de stack, se lleva con todas sus ideas, con todos los patrones, con toda esa vaina tan metafísica y lo implementa directamente y le da más fácil de implementar, o sea, para no casarse tanto. Bueno, con respecto a APIs, a REST API y SPA, es algo que no expliqué, es algo que no voy a entrar mucho en tema y discusión, pero de la mayoría de los frameworks que he hablado, hay unos que tienen su propio sistema de templates. ¿Qué significa eso? O sea, que ellos mismos, como monolítico, renderizan las páginas web también. O sea, es un solo servidor al cual se le hacen las solicitudes. Le dice, tráigame la página inicial, pues tráigame slash, dominio, slash. Y el mismo servidor va, contacta el controlador contacta el modelo, devuelve el controlador devuelve
un HTML renderizado. ¿Por qué digo renderizado? Porque ya tiene pues la información de la base de datos en esa respuesta. Entonces, ¿vos qué estás recibiendo? Estás recibiendo un HTML, ¿cierto? Pero les voy a mostrar los dos tipos que hay pues en la industria, o al menos pues los que más he visto, los que más he trabajado, que es separar por APIs y con una aplicación SPA. Entonces tenemos el server rendered que no siempre es monolítico, pero en el caso que les voy a explicar es un monolítico. Y tenemos el caso de API y SPA. ¿Cierto? La API sería tu información, tu backend. O sea, tenemos backend y frontend separados y también tenemos un solo servidor, server-side render. ¿Cierto? Ya lo van a ver. Un poquito, compliqué un poquito ahí, pero ya lo van a ver. Es el primero que les quería mostrar. Por ejemplo, Express tiene su propio mecanismo de template, ¿cierto? O sea, sí, pues como de vistas. Significa que en un monolítico yo puedo hacer el modelo, el controlador y la vista, ¿cierto? Desde un solo proyecto, desde un solo servidor corriendo, yo puedo tener mi aplicación. Y voy a mostrar código. Listo. Este es código Node.js. Si no lo han hecho, no se tienen que asustar. Probablemente muchos frameworks pues van a lucir así. Entonces van a terminar con la misma cantidad de componentes pues considerables. El punto de entrada de mi aplicación es este. Y no voy a escatimar mucho, ¿cierto? Express es un framework pues de middleware donde usted le entra el request, se le entra la solicitud y usted esa solicitud la puede ir pasando tan atrás como se quiera. Entonces, si nos devolvemos otra vez acá, la solicitud entra desde el cliente y realmente pues entraría al controlador. Lo que me quedó como que no fue claro aquí. Realmente entraría al controlador, luego al modelo y ahí devolvería hacia la vista. No se agobien por todo eso pues que hay aquí, eso simplemente es configuración, ¿cierto? Por ejemplo, eso es para configurar los templates, como voy a evaluar la vista. Le vamos a echar una pasada primero por las vistas. O sea, ¿qué pasa cuando yo voy a la página inicial, por ejemplo? Entonces, esta es la página inicial. HTML muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué significa es que a mí me van a hacer un get, perdón, un comento en HTML, que aquí a mí me van a hacer una petición get a slash solamente, ¿cierto? Y este va a ser por ejemplo mi dominio. ¿Y qué van a obtener? Van a obtener esto de arriba. Pero entonces vamos a hacer todo el proceso, ¿cierto? ¿Cómo entra el controlador? Entonces, en el controlador yo tengo definido que para esa ruta, él va a ir y va a ir a este enrutador, que acá ya empezaría como a entrar hacia adentro, empieza a mandar el request hacia adentro, ¿cierto? Y eso es bastante sencillo porque se le dice, venga, renderice esta página, ¿cierto? Renderice index. O sea, devuelva HTML, cuando se le hagan un get, se devuelva HTML, ¿cierto? Renderice index. Pum. Yo por acá ya lo tengo montado. Esto. Entonces, en slash, ¿cierto? O sea, después del dominio, lo que sigue son las rutas. En slash, renderice esta paginita. Renderice index y post. Y esto pues tiene otro sistema que se llama layouts. El layout es como algo que puede ir, es como un patrón decorador porque nos permite envolver nuestras páginas de HTML como en contenido preexistente, ¿cierto? Nos permite aumentar la funcionalidad y la reusabilidad de este componente que lo llamamos layout, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces, listo, tenemos el index. Primer desventaja de los templates. La información es demasiado estática, ¿cierto? La información es completamente estática y cada vez que usted haga un request a un endpoint, usted va a tener que el framework, o sea, Express, su servidor, va a tener que computar
no solamente lo que devuelve la base de datos, sino que también va a tener que hacer un proceso donde lo renderiza en el HTML y devuelve ese HTML renderizado, ¿cierto? O sea, que si uno va aquí, se llama el inspector, no sé si pues ya lo habían visto, probablemente sí. Si usted va aquí y usted mira ese request, como ya les había explicado, esta es mi solicitud, ¿cierto? Yo le estoy pidiendo el get y no devolvió un 200, no sé por qué, pues porque no lo puse pues bien. ¿Y usted qué obtiene? Tiene una respuesta que es este HTML ya, ¿cierto? Renderizado desde el lado del servidor, o sea, el servidor le devuelve ya todo listo para que el navegador llegue y ponga lo que tiene que poner. Eso para este caso, del monolítico, ¿cierto? Pues realmente todo código frontend es server-side rendered en parte, pero bueno, por allá, listo. Entonces, con respecto al index, bastante sencillo, es un layout que va a envolver esa página de index. Ahora, acá es donde se ve más el modelo vista controlador. Ni siquiera expliqué de qué era la aplicación, qué pena, vea como estoy de nervioso. La aplicación es una aplicación de post, es un clon de Instagram, es como un clon de Instagram, por así decirlo, ¿cierto? Un poquito parecido. El stack usado es Express, los templates pues tienen HTML y CSS puro, un poquito de JavaScript. Para el CSS es una librería que se llama Ulma. Acá tengo un post y yo puedo crear posts pues también, ¿cierto? Bien. Ole, ole del gato. Esa es la aplicación. Significa que ¿qué va a tener? Va a tener dos rutas, va a tener tres rutas. Va a tener el root, me va a llevar al index, va a tener el post, me va a llevar a la lista de posts, ¿cierto? Y va a tener el crear post, que me va a llevar pues a este formulario, ¿cierto? Es una aplicación bastante simple, tres vistas, donde una de ellas pues no hace nada que es el index, y ya expliqué pues que el index simplemente devolvía ese render sencillo, ¿cierto? Ahora vamos al render de los posts, que es el más interesante, ¿cierto? Porque renderiza pues una lista. Se me olvidó decir también, es que estoy distraído, pues ya lo habíamos visto aquí, una base de datos en Mongo. Y por ejemplo, para consumir Mongo desde Express, se usa, pues todo tiene su librería, ¿cierto? No hay que asustarse por ver nombres o cosas así. Prácticamente cada framework tiene su librería para yo poder consumir una base de datos, ¿cierto? Normalmente llaman ORMs o ODMs. ORM es Object Relational Mapping, el ODM es Object Document Mapping. En este momento estoy usando Mongoose, que no me permite hacer el ODM, ¿cierto? O sea, definir un modelo y poder consumir esa base de datos pues, de forma fácil. Pero bueno, vamos para lo de los posts ahora sí. Cuando yo le pido algo a post, él va a ir a este enrutador y tiene definidas estas cuatro endpoints. Tengo el post solito, o sea, el get, ¿cierto? La que expresa es bastante humano de leer, ¿cierto? Cuando me piden en slash, pero este slash pues va a ser slash post, él va a devolver, ya si voy a ir a mi controlador y le digo que quiero que me devuelva, ¿cierto? Entonces aquí en el controlador es donde yo junto el modelo y devuelvo una vista. Patrón, modelo, vista, controlador, ¿cierto? ¿Y cuál es el modelo? Lo que les estaba hablando. Un script en Mongoose, que simplemente es un ODM, ¿cierto? ODM. Document mapping. Me va a permitir definir como un esquema en mi base de datos, etcétera, etcétera. Si es relacional, va a haber un ORM como SQLite o TypeORM, ¿cierto? Al menos para Node.js van a encontrar muchas cosas. Creo que para Java, por ejemplo, lo enseñan en la universidad que es Hibernate.
Por ejemplo, en Django para Python tiene su propio ORM, que es el Django ORM, que en mi opinión es bastante bueno. Pero también hay cosas como SQL Alchemy, al menos pues para Python. SQL Alchemy y Pony ORM. Laravel, por ejemplo, tiene su propio ORM también, muy bueno, y de los otros pues realmente casi no tengo conocimientos, pero si alguno quiere compartir con qué ORM, pues si ha trabajado alguna vez con esos, sería genial, ¿cierto? Listo, entonces yo ya teniendo este modelo me permite operar la base de datos de forma muy sencilla, ¿cierto? Con funciones que ya trae pues el ODM pues de por sí. Entonces, como este es mi controlador y yo le estoy diciendo, téngame la lista de posts, lo primero que yo tengo que hacer es usar ese modelo para encontrar todo, ¿cierto? Esta función me encuentra todos los modelos en la base de datos, por así decirlo. Los modelos en la base de datos. Y luego, cuando ya tengo esos modelos, voy a hacer un pequeño mapping aquí, no tiene mucha información, pero luego cuando yo encuentro todos esos modelos, voy a renderizar la vista de post, esto, perdón, esta. Voy a renderizar esta vista, pasándole esos posts que yo encontré desde la base de datos, ¿cierto? Y así funciona en muchos lenguajes que tienen pues su propio mecanismo de template, ¿cierto? Su propio mecanismo de vistas. Le pasan ya esta información, así funciona Django también, pues creo que he visto. Le pasa esta información a la vista y la vista ya con esa información hace una lógica, ¿cierto? Por ejemplo, acá le estoy diciendo que por cada post haga un loop, o sea, que imprima n veces todo este HTML que hay aquí, ¿cierto? Que va a hacer todo el card pues, que tenemos acá, ¿cierto? Todo este card, esta tarjetica que tenemos aquí. Y el post que va a tener, el post va a tener la información del modelo. Esto, acá tiene pues una información, cierta información que es extra, que es todo esto, pero realmente cuando yo lo creo, solo le pido título, imagen y owner, ¿cierto? Eso es para renderizar, entonces él devuelve la vista post, pero entonces vea que por ejemplo aquí la tenemos así, pues con todo este código que se llama handlebars, que simplemente es un engine, ¿cierto? Un engine de templates. Pero si nosotros vamos a ver realmente qué le devuelve a nuestro navegador, vemos que el servidor ya procesó todo esto por nosotros y nos devuelve solamente los HTML, ¿cierto? Vamos a ver, post. Se mira aquí, devolvió get, devolvió OK, y la respuesta es todo ese HTML ya procesado, ¿cierto? Correcto, porque quiero que una mala práctica hacer el mapeo de la información en el front. Perdón, me preguntan, ¿es una mala práctica hacer el mapeo de la información en el front o es lo mismo? Mapeo de la información. Digamos que cuando se trabaja pues con APIs, con backend, se intenta que su información sea pues lo más consistente posible. Se intenta devolver algo que sea la información más simple, ¿cierto? O sea, se devuelve, por ejemplo, todos los posts. Con respecto a si estoy haciendo un mapeo aquí, no sé si es la pregunta, este mapeo es más que todo pues un tema de MongoDB, porque, ya les muestro, perdón, porque Mongo tiene el ID pues de Mongo no es un número, no es una ID incremental como en una base relacional, sino que es un object ID que es una función especial de toda esta librería de Mongo, ¿cierto? Entonces, cuando yo le pasaba todo este objeto de post aquí al render, él me decía que él no entendía ese objeto por culpa por culpa de los por culpa de los IDs de Mongo, ¿cierto? Pues así se ve nuestra base de datos. Entonces él me decía,
yo como template engine, yo no entiendo esto, help, ¿cierto? Yo no entiendo qué es un object ID. Entonces el mapeo lo hago aquí para que esto se vuelva un string, ¿cierto? Una cadena de caracteres. Y así sí lo puede entender. Y en caso de que yo necesite usarlo, ¿cierto? Yo podría ponerlo aquí pues como post ID en alguna parte. Por ejemplo aquí. Porque no lo voy a poder ver porque lo puedo ver. Segundo. Lo podría ver aquí, ¿cierto? Pero si no hubiera hecho ese mapeo para modificar ese ID pues a una cadena de caracteres, no lo hubiera podido mostrar, ¿cierto? Más que todo por el template engine. No sé si esa era la pregunta o con Jefe, respecto. si no, mira, te explico más o menos, sino que, o sea, cuando yo también estoy como trabajando así con Mongo para un proyectico pues de la universidad, y lo que yo hago es que yo mando ese JSON entero al frontend y luego desde el frontend ya como que le hago el mapeo y no sé, pues veo que, digamos, o bueno, entendí que vos haces el mapeo como en el back, y yo esa parte de mapear el JSON lo hago es en el front. Claro, digamos Entonces, que tu API, o sea, tu API debería devolver lo más sintetizado posible. Digamos que vos tenés un usuario y tenés y en tu usuario tenés, por ejemplo, username y password, ¿cierto? Tenés usuario y contraseña. Vos no vas a mandar la contraseña y eso no lo puedes mapear desde el front. Entonces es información que tenés que esconder, por ejemplo, desde el back, de ah, alguna sí, manera, sí, ¿cierto? sí. Entonces, sí, deberías devolver lo más masticadito posible. Por ejemplo, si yo acá hiciera esto bien, bueno, miren acá, por ejemplo, cómo funciona. Esta es la lista pues de posts que me está devolviendo cuando yo le hago get a esta aplicación. Y por ejemplo, la que me devuelve es CV0, ¿cierto? Y yo en este momento, pues como desarrollador me preguntaría, ¿el frontend realmente necesita ese V0, ¿cierto? Yo podría mapear desde mi backend y borrarle, por ejemplo, ese atributo, ¿cierto? Tal de no tener, Aprovecho y pregunto por qué Mongo genera ese B0. eh, realmente no No. soy tan teso en Mongo, sinceramente. Ah, ya, ya. No, sí, es que yo también vi que eso se genera solo y yo es como, uy, ¿esto por qué? Ya, ya, dale. Pero sí, pero si te pones a pensar un poquito en optimización, el backend debería mapear la información lo más sintetizable que se pueda. ¿Por qué? Porque estás recibiendo información extra en tu respuesta, ya que estás ampliando el payload de respuesta. Ya que si yo le quito datos, a todo lo que le pueda quitar datos, mi aplicación siempre va a quedar lo más óptima posible, ¿cierto? En cambio, si yo le mando todo un objeto de 200, pues no sé, 20, 30 atributos, él empieza, por así decirlo, a patinar, ¿cierto? Él empieza como, uy, me estoy demorando unos segundos más, ¿cierto? Y si me metes más ítems, más me demoro. Hay que pensar más que siempre en eso, ¿cierto? En cosas óptimas y con una única responsabilidad, que es mostrar sobre todo la información que le pide y no siempre todo, ¿cierto? Siempre tenés que como mentalizar en que voy a mostrar lo que me piden, el resto no es necesario y no lo debería mandar. Ok, listo. Con respecto a la lista de posts. Ahora, cuando a mí me piden, pues yo voy a crear una, bueno, esto es en local. Cuando yo quiero crear, eso va a ser una vista que va a tener un formulario, ¿cierto? Entonces, va a haber un formulario y va a recibir tres campos: nombre de usuario, título y archivo. Eso del archivo lo podemos abordar en la siguiente parte del demo, porque es una explicación un poquito más larga.
Pero en resumen, cuando le piden al servidor, al menos a este servidor, cuando le piden al servidor que me muestre la vista de creación, él va a devolver esa vista, ¿cierto? Bastante sencillo. Pero entonces, ¿qué tiene esta vista? Esta vista, me perdiera menos, va a tener el formulario. Entonces hay que entender pues, un poquito de formularios de HTML y una forma, pues algo, la forma, por ejemplo, más conocida en internet, pues de mandar un formulario, ¿cierto? Que es usando pues estos atributos del form. Va a mandar un método post, o sea, vamos a dar una solicitud post con todos los datos del formulario. ¿A qué endpoint? A /post. Y va a mandar título, dueño e imagen, ¿cierto? Y para yo poder hacer ese post, bueno, realmente no necesito mucho, necesito llenar el formulario y darle crear, ¿cierto? Cuando él le dé clic aquí en crear, él por culpa de este tipo submit le va a hacer trigger, o sea, va a disparar ese post con los datos del formulario, ¿cierto? Listo. Ahora, cuando yo estoy aquí y le voy a dar crear, mi formulario va a llamar a slash, a este solo slash, ¿cierto? O sea, /post, por así decirlo, /post. ¿Con qué acción? Con acción post. ¿Qué significa esto? Que yo voy a crear un recurso. Puede ser una charla para otro día, un tema solo basado en REST APIs, en lo que tengo más experiencia, ¿cierto? Experiencia haciendo APIs de buena calidad, ¿cierto? Por en general estoy haciendo esto, le estoy mandando un post a /post y lo que le estoy diciendo es créeme un recurso, ¿cierto? En medio de la creación de ese recurso, él va a subir pues la imagen. Esto se llama un middleware, que es poner código custom, pues algo custom en el medio. Subimos la imagen aquí a una carpetica que se llama uploads, ¿cierto? Eso es lo único que va a hacer, esa porción de código, como está configurada pues aquí, pues realmente es más que todo pues de la librería. Lo único que va a hacer es subir la imagen que venga en ese formulario y lo va a subir a esa carpeta, ¿cierto? Listo. Y ya cuando voy a guardar pues, esa información del post, obtengo los datos de esa solicitud, ¿cierto? Como les había dicho, pues la solicitud tiene mucha información, pero entonces tengo la información que necesito, creo un nuevo post pues usando mi modelo, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a generar pues un objeto temporal y cuando yo le doy guardar, va y guarda en base de datos, ¿cierto? Y luego de que él guarde, yo le digo, venga, redirecciónelo a /post, ¿cierto? Hágale get y devuelva /post. ¿Y qué es /post? La lista, ¿cierto? Bueno, yo sé que es muy rápido y que es mucha información, pero ¿hay alguna duda hasta el momento? Esto es solamente para Express, pero para otros frameworks puede ser en lo mínimo algo parecido, ¿cierto? Vas a tener un ORM, vas a tener un template engine, no siempre, probablemente no. Y vas a tener un controlador, ¿cierto? Algo que acceda a los datos, algo que tenga la lógica de negocio y algo que los muestre, ¿cierto? Listo. Si hay muchas preguntas, pues voy a continuar. Pues con respecto, bueno, entonces volvamos aquí para poder seguir explicando. Esto es con respecto a este tipo de solución arquitectónica que es un monolítico, ¿cierto? Es un solo servidor haciendo todo. Lógica de negocio, bases de datos y listo. Pero ¿cuál es otro tipo de negocio? Está este. Lo podemos ver más a fondo. Que es muy común porque te permite desacoplar el cliente, el frontend del backend, ¿cierto?
Entonces le pone un poquitico más de carga de trabajo porque ahora puedes tener ya dos proyectos, uno meramente para frontend y otro para backend, pero por otro lado separa las responsabilidades, ¿cierto? Hace que los servidores sean más rápidos al no tener que delegarle ya la función de tener que estar devolviendo HTML, sino que venga usted como API, usted como backend, solamente va a devolver eso, va a devolver recursos, ¿cierto? Y bueno, acá está pues como más desmenuzadito pues que el otro, ¿cierto? Mira, vean que tenemos las tres rutas, tenemos tres rutas, tenemos que esta ruta para crear un post va a usar una librería que llama Multer para poder guardar en el folder de uploads, y este folder de uploads va a estar expuesto de forma estática por el servidor. ¿Qué significa expuesto de forma estática? Pues como para no matarlos. Significa que yo me acuerdo que en bases de datos ¿quién es que es el profesor de bases de datos? Me olvidé el nombre. De alguna acuerdo, pues me escribe. Bueno, el profesor de bases de datos nos ponía la siguiente pregunta: como ¿usted cómo guarda una imagen en una base de datos? ¿Cierto? Y no. Y uno llega con el machete y uno llega y metió un machetazo pero horrible y convertía esa imagen a bits. Se quedaba una cosa en base 64 así, y todo eso llegabas y lo tirabas de una columna, boom. Y entonces ahora no solo el frontend le tocaba recibir un payload más grande, sino que también le tocaba pasar esa imagen en base 64 a un archivo que pueda renderizar, ¿cierto? Entonces una de las soluciones, probablemente la más usada, es poner un storage de por medio, ¿cierto? Un storage es como una carpeta, algo que almacene las imágenes. ¿Y usted qué es lo que guarda en base de datos realmente? Guarda el nombre del archivo. Porque si usted sabe dónde va a estar la imagen, ¿cierto? ¿Qué es esto? No, pero no me acuerdo aquí. Si usted sabe siempre dónde va a estar la imagen, que va a estar en un endpoint estático que se llama uploads. Era eso. Sí. Usted le puede consultar a su servidor de tráigame el archivo. Entonces, en bases de datos está optimizando cómo guarda una imagen, porque simplemente está guardando una llave de la imagen, ¿cierto? Y ya va y la busca en el storage. Listo, eso por ejemplo con respecto a imágenes, pero también tiene muchos usos. Puede ser imágenes, puede ser archivos, pueden ser PDFs, pueden ser documentos, los cuales se puede aplicar como esta arquitectura de guardarlo en un storage, ¿cierto? ¿Qué pasa? El problema de esto, el principal problema es esa escalabilidad, porque entonces un servidor guarda, por ejemplo, mi servidor en ese momento está guardando una carpeta dentro del servidor, pero ¿qué pasa si mi servidor no aguanta toda esa capacidad, ¿cierto? Si no aguanta 100 usuarios al mismo tiempo, entonces me toca aprender otro y ponerle una cosa que se llama balanceador encima para que por cantidades iguales balancee las solicitudes. Entonces, ¿qué pasa? El otro servidor va a tener su propia carpeta su propia carpeta de storage. Entonces, esto va a ser una falla, un error, ¿cierto? Es una de las, ya esto queda pues como para futuro, para otros talleres puede ser, pero una de las principales formas de resolver esto es desacoplar ese folder, ¿cierto? Ponerlo en otra máquina, una sola máquina para ese folder, o un servicio de storage, por ejemplo, que en cloud hay varios servicios de storage, o así, para que cada vez que una aplicación esté prendida se comunique con ese storage y haya un bucket, sí, sino que es que no me gusta hablar mucho de cloud porque no sé muy bien cómo es el contexto. A mí me gusta mucho AWS y pues llevo trabajando 4 años con AWS y podría hablar en términos de servicios de AWS, pero eso está mal, porque uno tiene que entender de conceptos más no de servicios, ¿cierto? Pues lo que uno podría hacer es separar eso en un storage y hacer una sola fuente de la verdad, y cada vez que yo prendo una máquina diferente de este tipo de servidores, ¿qué va a hacer? Se va a comunicar a un solo storage y solamente va a existir una imagen. Si yo estoy y lo llamo en mi otra aplicación que es completamente igual, eso no va a existir, ¿cierto? Listo. Por ese lado, esto de los uploads. Pero volviendo ya a la infraestructura, sí, tengo 1, 2, 3, 4 endpoints, uno para exponer archivos, uno para crear posts, uno para borrar el post y uno para obtener todos los posts.
Correcto, en ESP también hay buckets. Probablemente Azure también tenga buckets, ¿cierto? Al fin y al cabo, un bucket es un servidor que devuelve archivos, que es para donde ya vamos con todo esto de React y el SPA, ¿cierto? Es bastante interesante. Tenemos el mismo modelo de negocio y yo creo que aquí ya no me queda nada más por explicar, me queda mostrar código, ¿cierto? Entonces ya tengo todo este backend separado y ya tengo una aplicación de React totalmente separada. Cada uno de estos cuadritos, pues acá no se aprecia bien, pero hay dos cuadritos, uno que tiene todo lo de Node y otro que tiene todo lo de React. Cada uno de ellos es un servidor. Pues en el caso de React es un bucket, como les acabo de decir, un bucket realmente es un servidor que sirve a archivos estáticos, ¿cierto? Servidor ahí prendido al cual le puedo pedir archivos. Entonces es muy importante para los SPAs. Un SPA es un Single Page Application porque le da como un nuevo paradigma a todo esto de la web, donde yo digo, hombre, de mi servidor no tiene que devolver todo renderizado, ¿cierto? Sino que yo podría pegarle un bucket, pues que es más fácil, más barato, que me devuelva mi aplicación en 2, 3 archivos, en HTML, en CSS y en JavaScript, y contener toda una aplicación ahí dentro de esos 3 archivos, ¿cierto? Como pues se hace mucho, ¿cierto? Y la forma en la cual se comunica ahora con el backend es mediante solicitudes HTTP, ¿cierto? Que es lo que hay aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos endpoints ya no me van a devolver una vista, sino que ¿qué me van a devolver? Comúnmente un JSON, ¿cierto? Hay otros donde, tecnologías más antiguas, o antiguas no, pues menos usadas como el SOAP, que no devuelven JSON, que devuelven XML. Ah, listo. Ya, por ejemplo, aquí tengo, ups, no tiene nada, ¿cierto? Todavía no lo he... Esta es la aplicación en React, está en un bucket, es una SPA, ya que son 3 archivitos nomás, no los podría ver acá en los sources, ¿cierto? Pues no solo 3 archivitos, pues digo yo 3 archivitos, pero en realidad son pues como toda mi aplicación, ¿cierto? Toda mi aplicación, ya tengo toda mi aplicación aquí, ya tengo todo el frontend aquí y no necesito más. Ese es mi frontend, ya no necesito llamar a ningún otro servidor para obtener el frontend. Entonces, ¿qué beneficios me da esto? Que ya no necesito estar molestando al backend para pedirle que me renderice en todo momento, sino que el backend que va a consumir, el backend va a consumir lo siguiente. Estas son unas fotos que toma mi esposa, por cierto, de florecitas. ¿Cierto? ¿Y qué me va a devolver el backend? Ahora el backend me va a devolver un JSON. O sea que le estoy bajando al payload del backend, ¿cierto? Estoy bajando la cantidad de datos porque ya no es un HTML de 200, 300 kilobits, sino que vamos a ver cuánto consume esa transacción. 209 bits consume esa transacción, ¿cierto? Para devolver un post. Donde mi frontend va a ser el encargado, va a tener la única responsabilidad de darle sentido a toda esta información, ¿cierto? De poner las piezas donde son. Ya no es que el backend se encarga de renderizar, el frontend se encarga de renderizar, se encarga de consumir APIs y se encarga de mostrar, y el backend solamente se encarga del modelo de negocio y los datos, ¿cierto? Está separando las cositas. Listo, ¿alguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una pregunta y es que siempre he tenido duda de cómo nombrar los endpoints. Uno, ¿cómo debería llamarlos? Que yo les pongo unos nombres como usuario / crear y eso no me gusta. Claro, hay una charla completa para eso y realmente pues me gustaría sacarle en antivirus para las personas que les interese pues el backend y el REST API. ¿Por qué? Porque yo llevo trabajando como backend un buen rato, últimamente 3 años, ¿cierto? Y he estado en entrevistas de backend y me he dado cuenta que la gente al venir solamente de un entorno web, lo conocen por ejemplo los métodos get y los métodos post y no saben, como tú dices, no saben nombrar ni siquiera los recursos. Pero para darle un pequeño abrebocas, ¿cierto? Es que un RESTful API es que vos querés transferir un recurso mediante un protocolo, ¿cierto? Entonces deberías tomar tus recursos como algo único.
y no usar acciones, dejar que el método hable por sí solo. ¿Cómo así? Si yo hago get a post, yo espero obtener todos los posts, ¿cierto? Si yo hago post a post, pues qué pena ahí la redundancia, pero me entienden, ¿cierto? Significa crear un post, ¿cierto? Si yo hago... Listo, ahora entremos en los específicos. Si yo hago get a post con una ID, ¿qué espera eso? Obtener solo una ID, ¿cierto? Obtener solo un post. Ahora ya teniendo solo con un solo post ya puedo hacer cosas como un put. ¿Qué es un put? Eso es actualizar, ¿cierto? Todo un post. También puedo hacer delete a un post ID, ¿cierto? Que es borrar un post. Entonces, lo primero que hay que identificar de aquí, en ningún momento use un verbo para identificar la acción que estoy tomando. Se supone que una REST API debe hablar por sí sola con los métodos que usted le pide, ¿cierto? Si yo hago get post, obtengo todo. Si yo hago post, creo algo. Si hago put, actualizo. Si hago delete, debería borrar un recurso. No es que vaya a empezar a post, delete, ¿cierto? Por ejemplo aquí, delete, ID. Uno no pone verbos, uno maneja recursos. Ya si usted quiere empezar a usar verbos en sus APIs, ya dejan de ser REST APIs, ¿cierto? Porque ya no se basan en base al recurso, sino que estás controlando, estás usando el controlador, prácticamente exponiendo el controlador como un endpoint y estás sacando hacia afuera un modelo de negocio, ¿cierto? Poniendo más allá de la cuenta el modelo de negocio. Pero para una REST API que le interesa hacer las operaciones básicas de un CRUD, ¿cierto? Crear, leer, actualizar y borrar. Con respecto a operaciones anidadas, vos podrías, por ejemplo, que mi post tiene comentarios, ¿cierto? Podrías hacer esto. Yo quiero obtener un solo comentario de un post. Podrías hacer esto, ¿cierto? Tratarlo siempre como un recurso. Tratar cada uno como un recurso y darle su trato necesario para que se refleje lo suficientemente bien como un CRUD. Y todo esto, acompañarlo de buenos status code de respuesta, ¿cierto? Códigos de estado, por ejemplo, un post devuelve 200, entonces tienen que entrar a leer cuáles son los status code para cada uno. Esto puede ser un 201, un 204, que eso ¿por qué? Porque eso le ayuda a tus páginas web a entender realmente qué sucede, ¿cierto? Get devuelve un 200, un put también puede devolver un 201, que 200 es ok, 201 es listo, se recibió y se creó. Y 204 es entendimos, por ejemplo, que lo recibimos, ¿cierto? Sí, pues para los de creación sí debería pues, ser diferente, ¿cierto? Tenemos que los errores 400 es cuando falla la validación, por tanto es problema del cliente. Y los errores 500 es cuando fallan el servidor. Entonces es la diferencia y es una lista pues gigante, pero le ayuda a tu frontend a, ¿cómo se dice? Como a diversificar esas respuestas, a poder actuar con respecto a esas respuestas, ¿cierto? Pero sí, esto de REST APIs probablemente puede ser una charla para otro día. Bastante largo, ¿cierto? Listo, ¿en qué iba? No he mostrado la aplicación. Mostrado la aplicación. Mi aplicación. ¿La infraestructura cuál es? Esto es un servidor en Amazon. Esto solito es un servidor en Amazon. Que es este, ¿cierto? Este. Y el frontend está en un bucket. Dios santo. Soy capaz de mover esto. Y el frontend está en un bucket. Sí, como lo pueden ver aquí, es de 3 website, etcétera, etcétera. Y ahora el código.
de los templates y ahora ya tenemos un cliente y un servidor. Tenemos pues, el patrón MVC pues ahí súper marcado. El servidor es lo mismo que les acabo de mostrar, pero sin las vistas. Porque ya no tenemos un template engine, ¿cierto? Además, pues debería borrar eso. Pues, pero ese código lo voy a organizar y se lo voy a compartir en GitHub. Ya podría dejar de usar todo esto de las vistas y ya solamente me enfocaría en esas tres cosas, que es lo que expone las imágenes, esos tres endpoints, perdón, que es lo que expone las imágenes, el index y lo que expone los posts. Y ya vamos a ver que el post es más acorde a lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? A tratar el recurso como tal, hacer que los métodos hablen por sí solos. Y si yo hago get post, obtiene todos los posts. Si yo hago post a post, obtiene todos los posts. Y yo hago delete a un ID, pues me borra ese ID, ¿cierto? Y ya vemos que esto ya no va a renderizar, por ejemplo, el getListPost ya no va a renderizar una vista usando un template engine, sino que ¿qué va a devolver? Lo va a devolver como un JSON, ¿cierto? Tal y como les mostré en esto. Llega y me devuelve un JSON. ¿Sí o qué? O el crear también me devuelve un 201 y si falla me devuelve un 500. Entonces, los payloads son más bajitos, se hacen más rápidas las interacciones y probablemente sea mejor, ¿no? Al menos para REST APIs. Acá solamente estoy borrando, cuando lo borro solamente estoy borrando pues el entry, pues esa entidad de la base de datos, pero ¿qué me faltó? Me faltó, por ejemplo, borrar la imagen de la carpeta, ¿cierto? Entonces esto va a quedar igual aquí en un uploads folder de alguna manera. Listo, ¿no? Y quedaron cosas por hacer, pues si a alguno le interesa, trabajamos en este proyecto juntos y pues, si quieren aprender desde cero, con mucho gusto, ¿cierto? Sobre todo si quieren aprender Node.js, porque aquí hay unas cositas interesantes para hacer, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se implementaría una ruta para incrementar los likes, ciertas opciones. O por ejemplo, podrías implementar un sistema de tags, ponerle un post, numeral Colombia, numeral flor, etcétera, ¿cierto? Todo lo que, pues, todo lo que se le puede agregar a un sistema para que crezca. Sí, eso con respecto al servidor es muy igual al anterior, pero ya vemos que no hay template engines, ¿cierto? Y para el cliente tenemos una aplicación SPA, Single Page Application, en React por componentes. No está muy bien hecha porque digamos que esa sí fue el final, como que se me ocurre como hagamos esto a la carrera, entonces no me salió muy bien, pero en general es lo mismo, tiene un layout, exactamente lo mismo, tiene un layout y aquí, patrón decorador, estoy envolviendo un componente y le estoy dando otra funcionalidad por fuera sin alterar el componente inicial. Y aquí estoy escribiendo, es prácticamente el mismo HTML y CSS pues del que dicen los template engines. Que cambia la forma en la cual ya es más dinámico, ¿cierto? Puedes mapear esto de forma diferente, esto es más cómodo de mapear. Digamos que en template engine es mucho más rígido, mucho más rígido y no deja hacer ciertas cosas. Te tocaría implementar JavaScript aparte. En cambio acá todo lo puedes hacer desde el mismo React, ¿cierto? Ese sería pues como lo que renderiza la lista de posts, es exactamente lo mismo. El map pues coge la lista de posts y renderiza todo este dips. Oh. Tiene un botón con el que crea. Y para obtener estos posts, para poder mostrarlos pues en un loop, él se comunica mediante HTTP. Entonces, primera identificación de una buena práctica es encapsulamiento, ¿cierto? Estoy encapsulando todo lo relacionado a API, estoy encapsulando en esta clase. ¿Y esa clase qué va a hacer? Va a haber una instancia de Axios, pues que Axios es una librería para hacer peticiones HTTP, para yo poder comunicarme con mi backend. Y yo ya tengo definido como, venga, quiero tener todos. Entonces le hago un get a API post. Quiero agregar un post. Le hago post a API post, ¿cierto? Con la información del formulario, con la información que le pase, pues, ¿cierto? Quiero borrar uno, entonces le hago un delete a lo que ya tenemos escrito, ¿cierto?
Entonces esto se lo dejo como responsabilidad a este servicio y ya lo puedo llamar donde yo quiera. Si yo quisiera llamar esa API en otra parte, simplemente me traigo esto, ¿cierto? Lo que está sucediendo aquí, si no saben React, no hay problema. Yo tampoco sé React, pero me encantó mucho ese nuevo React que usa esas cositas que llama hooks. Y siento que es más natural de uno desenvolverse con la forma anterior que era con clases. Sentía que era muy estricto, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, bueno, pero acá tenés un montón de código y como lo servís en un servidor, pues un SPA genera esto, ¿cierto? Un SPA genera todo eso, genera todo lo estático, y acá se genera todo el JavaScript, todo el CSS y todo el HTML necesario para que tu aplicación corra desde un bucket, como estaba diciendo el compañero, ¿cierto? De forma estática, o usted también puede poner otro servidor aparte que su única responsabilidad sea ¿qué? Devolver archivos estáticos, o sea, devolver este HTML. Bueno, y como es de tiempo, 20 minuticos. Vamos a mostrar un poquito pues de mi consola. Uno de los retos pues que hay dentro del full stack es listo, ya sea hacer aplicaciones de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como las monto, ¿cierto? Puedo usar Heroku, puedo usar alguna nube, me puedo casar con cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces eso fue lo que yo hice aquí, ¿cierto? Lo que les quería mostrar. Como se ve ya ya montado pues en una nube. Este es mi bucket, este es mi bucket del cliente. Este es el bucket que tiene mi aplicación de React, ¿cierto? Se ha expuesto al público y él es el que me da esta URL para yo poder acceder pues a mi aplicación de React. Bastante sencillo. ¿Qué es lo único que necesito saber? Cómo buildear una aplicación SPA. Se puede hacer con Vue, se puede hacer con React, se puede hacer con Angular, se puede hacer con Vanilla JavaScript. Si usted quiere poner un index HTML, un CSS y un JavaScript aquí, él le va a correr la página, ¿cierto? Él no discrimina. Y ese es un servicio de AWS que es muy similar a Heroku, que es muy similar al App Runner de Google Cloud, que lo único que hace es que recibe una aplicación y la monta en una máquina, ¿cierto? Es donde tengo las dos. La que tengo, donde tengo mi servidor, eso lo devuelve como REST API. Y donde tengo mi servidor monolítico, que a los endpoints que yo le pegue también me va a devolver las vistas, ¿cierto? Algo que no mostré, pues que puedo eliminar. Lo importante es que entiendan que uno debería pues poder abarcar todas las operaciones CRUD sobre un recurso. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre eso? Bueno, esto es más que todo nube, ¿cierto? Más que todo infraestructura. Por montarlos en AWS, ¿cuánto te cobran? Entusiasta de AWS, y yo diría que uno se puede mantener sobre el free tier, o sea, sobre la capacidad gratuita demasiado tiempo, ¿cierto? Un bucket no cobra nada, eso cobra por millones de llamados. Y una máquina, pues eso tiene capacidades gratis, que es, pues las máquinas pues tienen ciertos tamaños, ¿cierto? Como tanta RAM, tantos CPUs, tanto storage. Y la más chiquita tiene como 720 horas al mes. ¿Qué significa 720 horas? Tener una sola máquina prendida 24 horas al día, 7 días a la semana durante un mes. Y ahí estás dentro del tier gratis, ¿cierto? Lo mismo pasa en Google Cloud. Mentira, no estoy seguro si en Google Cloud hay free tier, pero al menos en Amazon hay free tier, ¿cierto? Igual, vos podrías hacer todo esto desde tu máquina, que te sobra un computador, que tienes una Raspberry, de todo ahí para exponer aplicaciones realmente. Listo. Bueno, con respecto a la infraestructura. La aplicación, se los voy a dejar aquí. No la troleen mucho, ¿cierto? Pongan imágenes obscenas, por favor. Estas son las dos bases de datos en Mongo. Hice una base de datos, pues, puede haber sido relacional, puede haber sido de objeto. Y para terminar mi charla, pues para ir ya acabando,
¿qué retos vienen con el full stack? Porque entonces hablamos el día de hoy de full stack, pero no hablamos de todo lo que conlleva. Eso es lo simple, eso es lo que van a encontrar en los tutoriales. ¿Qué van a encontrar en un tutorial? Cómo hacer un to-do list, ¿cierto? Un CRUD de un to-do list. Entonces estás en un, estaba hablando ahora, te metes a un loop de tutoriales infinito, donde todo el mundo te enseña una forma diferente de hacer X o Y cosas, que es hacer full stack, ¿cierto? Desde base de datos hasta el frontend. Y cuando puedes salir del tutorial y conseguís un trabajo que realmente te pone a hacer full stack, te encontrás que hay retos más allá de lo preveído, ¿cierto? Te encontrás que tenés problemas de caché, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es caché? Caché es como la memoria RAM de un computador, pero en toda una arquitectura web. Significa eso, que necesito datos ahí en caliente y los necesito para allá para que en lo posible no le hagan llamadas directos a la base de datos, sino que venga, traiga información que ya está guardada, ¿cierto? Mona, oh my god, perdón, el gato. Temas de infraestructura, todo eso de la nube, también es un reto, ¿cierto? Probablemente donde uno entre a trabajar como un full stack, van a tener servidores propios, o van a tener un data center, o van a trabajar en Amazon, en Google Cloud, en Azure, ¿cierto? Entonces eso se puede volver un reto también. Aprender al menos cómo montar una aplicación en una parte, así sea en Heroku, es ya que uno tenga pues la oportunidad de montar así sea una aplicación en Heroku, pues que es, por ejemplo, lo que hacen en la materia electiva que yo vi, aplicaciones empresariales, ¿cierto? Muy buena con respecto a eso, pues me enseñó mucho de esto. Retos que vienen con el full stack, las pruebas. Así sean solamente pruebas unitarias, tienen que hacer pruebas unitarias porque usted no va a trabajar solo, va a trabajar con equipo, ¿cierto? Y mientras su código tenga más calidad, significa que usted deja menos deuda técnica, significa que usted es menos parte del problema y más parte de la solución, ¿cierto? El tema de pruebas puede ser complicado, pero con que uno haga las pruebas unitarias de lo que uno hizo, suficiente. También vienen retos de seguridad, ¿cierto? Yo en ese momento puse todo esto acá abierto al público, todo está expuesto, el API está expuesto, nada tiene seguridad, no tiene ni siquiera HTTPS, ¿cierto? Cualquier persona podría pues llegar y consumir mi API si sabe consumir APIs. Entonces, reto ahí, temas de seguridad, cómo limito el control de acceso a mis aplicaciones, ¿cierto? Para el frontend es muy sencillo, usted llega ahí, le pone por ejemplo que un sistema de usuarios, que venga, guarden el local storage, la información de la data o todo este tema de cookies, por ejemplo, que es muy común ver en páginas, ¿cierto? Para que vos en parte sea un poco más seguro. Como full stack también puedes tener los mismos problemas que tiene un desarrollador de backend. Por ejemplo, cómo manejo yo cargas continuas, ¿cierto? ¿Cómo hago para implementar procesos que corran concurrentemente todo un día? Por ejemplo, algo muy común es que al final del día tenga que procesar tantos datos de la base de datos. Eso un full stack es como, venga, ¿qué? Pero yo solo hago bases de datos y mando una vista, ¿cierto? Porque tengo que hacer eso, porque es parte del producto completo, ¿cierto? Las de procesamiento, más que todo de productor consumidor, algo que se pueden leer de eso es cómo funciona Apache Kafka, ¿cierto? Que es más que todo para arquitecturas orientadas a eventos. Microservicios, muchas veces como full stack, montas una API y la API va a ser el microservicio y ya tu cliente pues trabaja aparte, ¿cierto? Pero al fin y al cabo tu API, al fin y al cabo vas a hacer microservicios, ¿cierto? Pues puede que se dé la oportunidad de que estés haciendo más microservicios que full stack. Siempre va a haber nunca va a haber una sinergia perfecta, ¿cierto? Siempre vas a estar haciendo más frontend que backend o más backend que frontend, etcétera, etcétera. Y yo sé que hablé muy poco de diseño, pero es un tema muy importante, sobre todo cuando uno es full stack y está de cara a un cliente. Que se presentan retos como el storyboarding y pues y retos de UI y UX, ¿cierto? El storyboarding es como todas las opciones, como lo que vos puedes pintar en imágenes y diagramas para decirle a tu cliente, ve, la aplicación va a ser así y va a tener los siguientes flujos o se puede ver así, ¿cierto?
Mira que un full stack es una persona muy orientada tanto a lo técnico como a lo del producto, porque necesita entender pues toda esa, ¿cómo se dice? Todo ese espectro, ¿cierto? Desde el diseño web hasta la base de datos. Y pues como para darlo más animado sobre este tema, esta fue la consulta de Stack Overflow, el survey, la encuesta de Stack Overflow del año pasado, donde los desarrolladores, así es como decía antes, como cuáles son los cargos que ha desempeñado estos últimos 2, 3 años, último año, perdón. Y obviamente los porcentajes no dan para sumar un 100%. ¿Qué significa eso? ¿Qué explican pues en Stack Overflow? Que mucha gente, si sean desarrolladores backend, siguen trabajando con el full stack, ¿cierto? O sea, el full stack no es como solo de unos cuantos. Full stack es realmente el que quiera, ¿cierto? Que trabajan y se desempeñan en eso y les puede ir pues bien. Aunque también puede ser una cosa en la industria que puede recibir críticas por cosas como, no, es que el full stack es una persona que le va a faltar, que le puede faltar cierto conocimiento acerca de ciertos temas. O sea, por ejemplo, no es tan bueno adentrándose, pues haciendo bases de datos, no es tan bueno haciendo diseño. Y es verdad, en un principio va a ser difícil, pero nada que no se pueda lograr realmente. Ahora, ¿cómo me preparo para una posición de estas? O sea, yo salgo a la industria, yo termino la universidad. ¿Cómo me preparo yo para una posición full stack? Y de hecho, en general, pues, para cualquier posición full stack, ¿cierto? Pues son cosas que uno vio en la universidad, que al día de hoy yo ni me acordaba, pero cuando lo leí es como, claro, yo las vi en la universidad, ¿cierto? El ACID Properties es con respecto a las transacciones de una base de datos, cómo tiene que ser una transacción de una base de datos, ¿cierto? Cómo debería ser, que si es atómica, que es consistente, que es, bueno, de acuerdo. Pero la leí antes de esto y me acordé completamente y tiene mucho sentido. Y con respecto a los principios de programación, eso es lo que más se evalúan probablemente en una entrevista, al menos en las entrevistas técnicas, ¿cierto? Que usted sepa aplicar el SOLID, que es para programación orientada a objetos, que es de simple responsabilidad, de interfaces, de diseño, de encapsulación, etcétera. El DRY es como no se repite a sí mismo y el KISS es manténgalo simple, ¿cierto? Cositas así uno puede leer como para mentalizar después de, de tener los patrones bien establecidos. El unit testing también es tema serio. Opcional para un full stack, entender desde temprano, desde una época temprana de su vida laboral, cuál es la diferencia entre SQL y no SQL, ¿cierto? No son completamente diferentes, que una no es exactamente mejor que la otra, sino que tienen casos de uso diferentes, ¿cierto? Para practicar, al menos en su parte de algoritmia, esas son 3 paginitas. A mí me han hecho pruebas técnicas en HackerRank, pero al menos la mayor parte del tiempo cuando me gustaba hacer desafíos los hacía en Katana Code. Y por último, opcional, Docker, virtualización. Yo me acuerdo que en la universidad, cuando había bases de datos, no había nada que me diera, que fuera más tedioso que instalar MySQL en mi máquina, ¿cierto? Yo ensuciar mi máquina, o sea, yo me sentía horrible, ¿cierto? Se siente horrible tener que ensuciar la máquina con ese proceso que va a estar ahí corriendo día a día a día y usted va al año y usted va y mira y se mira la RAM y es que MySQL comiéndose la mitad de la RAM, ¿no? ¿Qué es eso? Ni siquiera lo uso, ¿cierto? Docker permite eh, contener, ¿cierto? Encapsular aplicaciones completas que corran con hardware, entonces similar a la virtualización. Y es muy buena herramienta de desarrollo porque usted fácilmente puede prender una MySQL, ¿cierto? Y yo creo que así lo puedo hacer un momentico. Por ejemplo, Mongo. Por ejemplo, es un contenedor de Mongo. Listo. Tengo Mongo en local. Ya. Mongo.
Este es mi Mongo local. Me estoy conectando en un cliente mediante el Visual Studio Code. Pero soy Mongo local y ya, saca, corriendo. No necesité instalar Mongo, no necesité setear variables de ambiente, no necesité setear usuarios, ni todos los dolores de cabeza que conlleva pues ese proceso de desarrollo que es, por ejemplo, instalar una base de datos, ¿cierto? O hacer que corra un servidor de algo, o hacer que corra algo en PHP, porque PHP también es súper teso de instalar. Y ok, no que ya acá tengo mi servidor y mi contenedor, yo lo prendo y lo apago, así mismo pueden hacer con bases de SQL, bases de datos de SQL, o Postgres, o MySQL, tiene mucha flexibilidad realmente. Ups, lo borré. Bueno, ya no se ha conectado. Muchachos, muchas gracias por todo. En este repositorio van a quedar montados los dos ejemplos. Todavía no están, que no lo vayan a buscar. Yo trabajé en ellos pues esta semanita. Me pueden encontrar en redes. Y si tienen alguna pregunta extra, ese es el momento porque faltan 5 minutos. Bueno, y aprovecho también ahí como irles preguntando qué les pareció el espacio, qué opiniones tienen. eh, Cuéntenos. Es importante saber eso como para saber si continuamos o no continuamos. Bueno, por acá en el chat dicen que muchas gracias, que aprendí un montón, hay que seguir con esto, muy interesante. Y la charla de las APIs, la voy a anotar para organizar con Manuel otro tallercito sobre esto. Yo sé que yo hago mucho, pues que realmente me envuelvo demasiado en las ideas, pero al fin y al cabo estamos enseñando y mostrando, más no soy un maestro, ¿cierto? Y sinceramente la pedagogía es algo muy complicado, pero en lo que les puedo ayudar, pues, ahí tienen un problema de código, escriben también, le damos a lo que sea. Vea, aprovechen, qué gangazo, no cualquiera hace eso. Entonces aprovechen muchísimo que Manuel está dispuesto también a responderles inquietudes, acompañarles, apoyarles. Entonces aprovechen eso. Bueno, también le quiero dar las gracias a Manuel por estar aquí, porque realmente nos ha apoyado muchísimo con todo este camino al egreso, también con los contratos de antivirus, bueno, como ha trabajado de la mano también con nosotros, entonces darle las gracias, de verdad que esos son espacios súper enriquecedores y que a los chicos hay que les va a servir mucho tanto para la universidad como para su mundo laboral. Y también les agradezco a todos los chicos y chicas que están aquí, a los que pudieron tomarse el tiempo de llegar aquí al espacio, de preguntar, interactuar y pues participar y estar aquí. Entonces, muchísimas gracias a todos. Recuerden por favor la asistencia, ahí se las acabo de enviar. Hay varios que no la han diligenciado, para nosotros es muy importante saber quiénes están en estos espacios y que nos dejen allí también sus comentarios. Entonces, por favor, no se vayan sin diligenciar la asistencia. Recuerden seguirnos en las redes sociales y recuerden que Antivirus está para ustedes, siempre para acompañarlos, que cualquier momento que necesiten algo, ya sea académico, pero también emocional, estamos para ustedes. En varios pues tienen mi contacto, estamos en el grupo de WhatsApp, saben que tenemos el correo que es antivirus para la deserción @uda.edu.co. Entonces, nada, saben que estamos a su disposición y cualquier cosa estaremos siempre muy pendientes de ustedes. Y no siendo más, podemos terminar entonces el espacio y no se olviden de la asistencia. Y muchísimas gracias, Manuel, que tengan una bonita tarde-noche. No, a ustedes por asistir, la verdad. Gracias.